Bien, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Estamos comenzando el quinto tema de la serie que iniciamos sobre el plan de la redención. Y este quinto tema trata justamente de un punto que estaba faltando. Ya vimos en el tema 1 la creación del ser humano, que fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios. ¿De qué manera? Fue hecho del polvo de la tierra, de materia, sin vida, completo. ¿Qué es lo que hizo el Señor para tener vida? Sopló el aliento de vida y demostramos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, el hombre pasó a tener una vida santa. Bueno, en el segundo tema estudiamos la caída del ser humano, cómo entró el pecado. Y vimos que el pecado se establece en la tierra en la hora que Adán y Eva recibieron la palabra de Satanás, y por eso que tomaron el fruto prohibido, y la mente se corrompe. Y al corromperse, surge lo que se conoce como naturaleza carnal, dominada por las pasiones. Y ahí ellos pasan a asimilar el carácter de Satanás, el espíritu de él, y eso es transmitido de generación para generación, que es lo que nosotros conocemos en el día de hoy. Ahora, ¿cómo curarnos de esa enfermedad mortal que se llama pecado? La persona tiene que ser regenerada, recreada. Fue generada por la palabra, tiene que ser regenerada por la palabra. La palabra de Dios tiene que ser injertada. Y ese fue el tercer tema. En el cuarto, nosotros vimos que dada las circunstancias, el tiempo que estamos viviendo, que se perdió el conocimiento de la palabra de Dios, es muy difícil a cualquier persona leer la Biblia y entenderlo, entender el amor de Dios, entender que el sacrificio del Señor Jesús no fue apenas para nos mostrar que Dios es un Dios que se compadece, más que es el poder de Dios para constreñir la persona a se someter a la palabra de Dios. Es el poder de Dios para conducir la persona a los pies del Señor Jesús y obedecer a su palabra. Bueno, como esa situación es una realidad general, el Señor, compadecido, levanta más un mensajero, en este caso una mensajera, Elena de White. ¿Con qué propósito? Por medio de todas las revelaciones que ella tuvo para tener una comprensión de la palabra de Dios, escribió más de 100.000 páginas y que se transformaron en muchos libros que nos muestran la Biblia. Si leemos todos los libros, por lo menos la serie El Gran Conflicto, que comienza con Patriarcas y Profetas y termina con el conflicto de los siglos, tenemos una visión clara de la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Y así podemos, entendiéndola, obedecer y obedeciendo el Espíritu Santo implantarla aquí en nuestra mente y transformar nuestra naturaleza. Bueno, pero eso ahí, para implantar la palabra, se hace necesario de las facultades mentales del ser humano. Porque esa es la realidad con la cual el Señor trabaja. Eso significa que tienen que entrar en funcionamiento la percepción, el discernimiento, el raciocinio y la memoria. Son las 4 facultades del ser humano. Más, aquí está una parte del consejo que encontramos en Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 15, antes de llegar al consejo. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, la situación del ser humano, al ser caliente, está resuelta porque está al abrigo del Señor Jesús. El problema es cuando se frío, tiene solución. Es un problema, pero tiene solución. Él siente la necesidad del Señor Jesús. Pero cuando se es tibio, no está al abrigo del Señor, no siente la necesidad, el Espíritu no puede hacer nada por él. ¿Y qué es lo que significa ser tibio? Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el consejo que el Señor da? Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y ya vimos que ese oro es la fe y el amor del Señor Jesucristo. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas, ya vimos que es el carácter del Señor Jesús y cómo se adquiere en la medida que la palabra de Dios se injerta en la mente, que es representado de una manera diferente en Juan 15 y también en Juan capítulo 6. La primera, hablando de la necesidad de estar unido a la vid, y en la segunda, la necesidad de comer la carne y beber la sangre del Señor Jesús, alimentarse del Señor Jesús, participar de la vida del Señor Jesús. Y la última parte del consejo es la que todavía no la habíamos visto. Y dice que debemos adquirir también, o como dice aquí, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenemos que adquirir el colirio para ungir los ojos. Bueno, ¿qué es lo que es ese colirio? Ese colirio tiene dos dimensiones. Una dimensión divina y la otra dimensión humana. La dimensión divina, el colirio ha presentado como el Espíritu Santo, la palabra, la gracia, que ilumina la mente, para la mente entender. Pero todavía existe ahí una dimensión humana que va a depender del ser humano. Imaginen, en esta iglesia que tiene una excelente iluminación, si usted entra, están todas las luces apagadas, usted no ve nada. Pero a la hora que se conectan las luces, pasa a ver todo, desde que no haya entrado con una venda en los ojos. Por más luces que tenga prendidas, no va a ver si los ojos están vendados. Esa venda es la dimensión humana. ¿Y qué es lo que es esa venda? Es lo que vamos a estudiar ahora, que es la temperancia, la templanza. Porque hábitos intemperantes, ellos ciegan los ojos espirituales, obscurecen la percepción. Y sin percepción, yo no puedo discernir. Y sin discernimiento no puedo raciocinar y no puedo consultar la memoria. Es como si entrase aquí un pájaro volando y él se estaciona arriba del órgano. Bueno, si yo percibí que él entró y está allí, yo puedo mirar y puedo comenzar a discernir, consultar la memoria de pájaros que tengo aquí en la mente y por comparación llegar a la conclusión que es una palomita o es algún otro pájaro. Correcto. Mas si él entró, llegó al mismo lugar y yo no percibí, yo no voy a discernir, ni voy a raciocinar, y así por delante. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Y ahí que entra la reforma de salud. Para que el Señor realice la obra de transformación, que depende del injerto de la palabra, que es la obra del Espíritu Santo, es que yo tenga mi percepción abierta para poder discernir, raciocinar y memorizar las informaciones. ¿Perciben? Y esto habla mucho el apóstol Pablo y también Pedro y los otros. Veamos lo que está escrito en Romanos, en el capítulo 13, versículo 11 a 14. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, es revestirse del carácter del Señor Jesús. Y dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y observen, verso 14,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no profeáis para los deseos de la carne. La visión de Pablo es bien clara. No hay tiempo para dedicarse a condescender con la naturaleza carnal. Y hoy día es tiempo de vestirse del Señor Jesucristo. Revestirse del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. La venida del Señor Jesús es inminente. Queramos o no queramos, creamos o no creamos, y podemos gustar o no nos gustar la idea, pero el Señor Jesús está viniendo y necesitamos prepararnos para ello. Bueno, en 1 Corintios capítulo 6 nos da una información muy importante a este respecto. En el versículo 9 al versículo 12, vean lo que dice el apóstol Pablo. Es tiempo de revestirse del Señor Jesús. En el verso 9 él dice así, él hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, nadie que esté, dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es muy claro, ¿no? No entrarán. En el verso 11, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, en el verso 12 dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y observen, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La postura del apóstol Pablo era muy definida, muy firme, de que él no se dejaría dominar por nada, mismo que fuera lícito. Por ejemplo, hay ciertas prácticas en el mundo que son lícitas. Yo puedo trabajar de las 6 de la mañana hasta la medianoche. Puedo, lógico, no existe ninguna ley que impida eso. Pero eso conviene para alguien que se está preparando a la venida del Señor, que necesita tiempo para estudiar su palabra, tiempo para dar testimonio a la palabra, para enseñar la palabra, para orar, en fin. Yo tengo que tener tiempo para el trabajo mental también y mi necesidad de la comunión con Dios. Entonces Pablo dice, si eso, mismo siendo lícito, no conviene, entonces yo no me dejo dominar por eso. Es lícito comer un tarro de leche condensada, por ejemplo. Es lícito, es bastante azúcar, va a ser lícito. No, nadie impide, pero si yo como toda esa cantidad fermentada en el estómago, va a producir ácido acético, que es vinagre, va a oscurecer la percepción y yo voy a quedar con menos capacidad de discernir las impresiones del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, puede ser lícito, mas yo no me dejo dominar por eso. Y él reafirma ese concepto en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, el precio de sangre, el sacrificio de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Pablo estaba muy convicto de que el cuerpo era un instrumento a la mente para realizar las obras de Dios, no la mente un siervo del cuerpo. Entonces él no se dejaba dominar por los gustos personales que vinieran a satisfacer las pasiones carnales.
Simplemente eso no conviene en mi preparación para venir el Señor. Entonces yo descarto. Y ese concepto está presente en todas las epístolas de Pablo. En 1 Corintios capítulo 9, por ejemplo. Vean lo que él dice, haciendo una comparación ahora con un atleta que se está preparando para las Olimpiadas. En el verso 23, él dice así: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y aquí él hace una pregunta en el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible, que es la vida eterna. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo tenía objetivo, él tenía propósito, tenía meta. Él no corría en cualquier dirección, ni siquiera combatía contra un enemigo que él no veía. No, él tenía una dirección a seguir. ¿Cuál era? El cielo. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Ser adventista del séptimo día y continuar como adventista del séptimo día hasta la venida del Señor, o estar preparados para ir con el Señor Jesús para el cielo. Porque el ser adventista del séptimo día significa pertenecer a la iglesia adventista. Bueno, no significa que con eso voy a estar preparado para venir el Señor. Va a depender de mi fidelidad. Puede ser que como adventista no esté devolviendo los diezmos, no esté participando en la obra, y si yo no participo en la obra, significa que no tengo el Espíritu de Cristo. Entonces, el ser no me habilita al estar en el cielo. Por eso que Pablo tenía muy claro en su mente que él no corría en cualquier dirección. Él no golpeaba, dice, no peleaba, dice, como quien golpea el aire. Más él tenía un propósito, una meta, un objetivo. Y en el verso 27 él afirma: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él no se dejaba dominar por el cuerpo. El cuerpo él lo usaba como un esclavo al servicio del Evangelio. Y dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo decía: ¿qué adelanta ser un predicador, formar iglesias en toda la Asia donde no habían iglesias y al final se perder? Entonces él dice: yo no voy a dejar que mi cuerpo me domine. Y esos eran los conceptos, son conceptos del Señor, que nuestro cuerpo no puede ser dominante. Las pasiones están en él, pero no por eso yo me voy a someter. Ahora, para Pablo hacer afirmaciones así tan fuertes, que él no se deja dominar, es porque él tenía en mente las promesas del Señor. En Juan 15, versículo 5, el Señor dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. Y al final él dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso sabía Pablo, que él tenía que estar unido a Cristo para poder tener esa vida que él habla aquí en 1 Corintios 9. En Filipenses capítulo 4, verso 13, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa afirmación está fundamentada en las promesas de Dios. Por eso que en 2 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1, él dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que mencioné, y muchas otras, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, perfeccionando la santidad en la obediencia a Dios. Entonces
la limpieza que debe suceder en nosotros no es solamente espiritual, es también en la carne. Y así estar pronto para el encuentro con el Señor Jesús. Otras afirmaciones poderosas del apóstol Pablo encontramos en Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 16 a 21. Vean lo que dice él. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Están opuestos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque la ley es la que condena el pecado. Pero si la persona es guiada por el Espíritu Santo, sale fuera de la condenación, porque ahora está haciendo la voluntad de Dios. Y en el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, la vida de una persona dominada por las pasiones, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, borracheras, orgías, glotonería, orgía está relacionado con glotonerías, no entrarán en el reino de Dios, no van a poder heredar. ¿Por qué? Porque hay fermentación del estómago, oscurece la percepción, impide al Espíritu Santo grabar la ley de Dios en la mente, grabar la palabra de Dios. Y lo que yo encuentro más interesante en este discurso del apóstol Pablo, que él coloca en un mismo nivel tanto la hechicería como la idolatría, como las borracheras y orgías, que entra la glotonería. Entonces no hay diferencia. Por eso que nosotros tenemos que ser muy atentos a la palabra de Dios y no formar en nosotros falsas expectativas de pensar que podemos tener una vida igual que el mundo y el mundo se perder y nosotros ser salvos. Si nosotros tenemos una vida igual al mundo, vamos a perecer junto con el mundo. Por eso que el Señor nos llama a separarnos de los costumbres del mundo, mas no del mundo, porque tenemos que predicar el Evangelio. Ahora, es muy importante ver que lo que dice el versículo 24 y 25, que es un test para todos nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren, es normal cuando usted pregunta, ¿quiénes son de Cristo? Todos levantan la mano. Yo soy de Cristo. Cristo está en mi corazón. Pero la verdadera condición de cristiano y estar en Cristo y Cristo estar en nosotros es lo que dice aquí. Es muy claro el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, que hicieron morir su naturaleza carnal con sus pasiones y deseos. Y en el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es difícil de entender la posición del apóstol Pablo, que es el pensamiento del Espíritu Santo. Y ahora, él agrega en el capítulo 6, versículos 7 y 8, algo muchísimo importante. En el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si yo vivo para satisfacer mis pasiones carnales, yo voy a coger como resultado corrupción y muerte eterna.
Si yo vivo para satisfacer los reclamos del Espíritu Santo, yo voy a coger vida eterna. Es una ley de la agricultura. Plantó porotos, frijoles, en fin, usted va a coger frijoles, porotos. Si usted planta maíz, va a coger maíz. Lo que planta, usted coge. Es así que funciona. Si yo planto la palabra de Dios en obediencia a toda ella, por amor al Señor Jesús, yo voy a coger paz, felicidad, salud, vida eterna. Pero si yo planto desobediencia a la palabra de Dios por satisfacer mis pasiones carnales, entonces voy a coger como resultado corrupción y muerte eterna. Y no es el deseo del Señor, ni Él vino para que eso suceda aquí en la tierra. Él vino a salvarnos del pecado. Entonces por eso tenemos que conocer, discernir el amor de Dios. Porque si yo consigo discernir el amor, la altura, la profundidad, en fin, en todas sus dimensiones el amor de Dios, voy a someterme en sumisión voluntaria a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque amo al Señor Jesús. Por eso que Él dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y reforma de salud, reforma en la alimentación, es una cuestión de amor. Amó al Señor, por más que a usted le guste eso o aquello, más se somete a la dirección del Señor Jesús, porque Él entiende lo que está hablando, es nuestro creador. Si Él dice que debemos cambiar hábitos, porque Él sabe que para que entre en nuestra mente la palabra de Dios, necesito cambiar los hábitos. Y es tan claro este asunto, que en 1 Corintios, capítulo 3, yo creo que este es un texto, que el más terrible de todos es este. En el versículo 16 y 17 dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, los comentarios bíblicos generalmente hablan de que ese texto, 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, se refiere a la iglesia. Que si alguien destruye la iglesia, Dios lo destruirá. Pero no es eso lo que está diciendo. No es eso, porque ahí que está la importancia del espíritu de profecía que nosotros estudiamos ayer. El espíritu de profecía debe de unas casi 30 referencias de ese texto. Todas ellas, todas, sin excepción ninguna, dice que ese texto se refiere a nuestro cuerpo, que si nosotros lo destruimos antes de formar el carácter del Señor Jesucristo, es decir, interfiriendo en la obra del Espíritu Santo que está realizando, y nosotros terminamos con nuestra vida, perdemos la salvación. Observe lo que está en el libro Ministerio de la Curación, página 213, 214. La distinción entre lo puro y lo impuro se aplicaba también al régimen alimenticio. Muchos alimentos que los paganos comían con toda libertad les estaban prohibidos a los israelitas, pues se trataba de manjares nocivos. En todos los asuntos de su vida diaria, los israelitas recibieron la lección que el Espíritu Santo da en el pasaje siguiente. Y cita justamente 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Entonces, en el Espíritu de Profecía, por eso que es importante leerlo, porque dice exactamente lo que la Biblia está queriendo decir. Y así nosotros no somos confundidos. Ahora, este asunto de la temperancia y el mensaje de salud es tan importante que hasta en la elección de los líderes de la iglesia debe ser seguido. En el libro de Tito, capítulo 1, Tito capítulo 1, versículos 5 a 8, dice el Señor, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, líderes, así como yo te mandé.
el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el líder, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga dominio propio, dueño de sí mismo. Esas eran las condiciones esenciales para elegir un líder espiritual, para servir como referencia para la iglesia. Saber que ese es el camino a ser seguido. Un representante digno del Señor Jesucristo. Por eso que en el capítulo 2, ahora, del mismo libro de Tito, en el versículo 11, él dice lo siguiente. Y versículo 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La vida de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, en la persona del Señor Jesús. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia, la vida del Señor Jesús, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que separarnos de las costumbres del mundo. No separarnos del mundo, mas sí de las costumbres. Y en el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimirnos de toda iniquidad. Bueno, ese es el plano del Señor. Mas observen ahora lo que está escrito en 2 Pedro, que este texto es fantástico. En el capítulo 1 del versículo, podemos comenzar en el versículo 3 en adelante. Dice el Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todas las cosas fueron recibidas por el conocimiento de Cristo. Vamos a releer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, que es lo que hemos estudiado, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ser semejantes a Dios, en carácter, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Se dan cuenta la importancia del dominio propio? Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, y ahí que necesita el colirio. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes
vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera nos sería otorgada de manera amplia la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo? Como dice anteriormente en el versículo 5, disponiendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y porque estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos. ¿Se dan cuenta? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si no es de esa manera, ¿tendremos acceso al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo? No, porque el Señor está mostrando el camino a ser seguido. ¿Perciben? Ahora, vamos a leer estos conceptos a la luz de la revelación de los escritos de la señora Elena de White. Bueno, recordemos en este gráfico que ustedes ya conocen, la mente de Cristo, la mente de los profetas, la palabra de Dios, la mente humana y el Espíritu Santo. Pero la mente humana está hospedada en una estructura física formada por neuronas. Y estas neuronas, el funcionamiento depende de lo que comemos, de lo que bebemos, si descansamos, si hacemos ejercicio físico, si no hacemos, en fin. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entonces? Es despertar el interés en la palabra, convencerlo del pecado, de la justicia y del juicio. Conducir a la persona al arrepentimiento y aceptación de la palabra. Cuando la persona decide y acepta la palabra de Dios, el Espíritu Santo le da un poder sobrenatural para practicar la palabra. Y actos repetidos se transforman en hábitos y los hábitos forman el carácter. Cuando la persona entra en ese proceso, la mente de Cristo es comunicada para la mente humana por medio de la palabra de Dios. Y así surge el fruto del Espíritu Santo. Por eso que cuando nosotros hablamos de reforma de salud, estamos hablando de hábitos temperantes. Esto es hábitos físicos correctos. Entonces, la temperancia está asociada a la santificación, que es lo que hemos estudiado todos estos días. Está asociada con la salud, que es la protección del cuerpo, que también hemos estudiado. La temperancia está asociada a la adoración, porque es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad con una naturaleza carnal dominante. Mucho menos si no adora a Dios de acuerdo con la palabra, ya no es en verdad. Está asociado con la misión, que es el tema que iremos a estudiar próximo viernes, por medio de la obra médico-misionaria. Ahora, todos estos conceptos nos ayudan mucho a entender la importancia de seguir las orientaciones del Señor cuando comprendemos la estrategia de Lucifer para se oponer al plan de la redención. Vean este gráfico. Podemos ver en la historia de la iglesia los 7 periodos que fue dividido la experiencia del pueblo de Dios en el libro del Apocalipsis, que son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahora, el primer periodo de Éfeso, los primeros 100 años, representados por Éfeso, que es pureza, que es el tiempo que el Señor Jesús tuvo en la tierra y los apóstolos, todos los discípulos. Del año 100 al año 313, es un periodo que
se caracterizó por el sufrimiento, el periodo de los mártires, una grande persecución atrás de la iglesia, ejecutada por los romanos. Por eso se llama Esmirna, aroma suave. Todos estos mártires entregaron su vida como un sacrificio, como era en el ritual del santuario, que moría un cordero por causa del pecado. Bueno, eso duró hasta el año 313, cuando el emperador Constantino, él se dice convertido al cristianismo. Y por causa de eso, fue por intereses políticos, mas por causa de eso, entran muchos paganos en la iglesia y la iglesia se paganiza y entra la idolatría, que va hasta el periodo de 538, cuando el emperador Justiniano nombra al obispo de Roma como jefe de toda la iglesia cristiana del imperio romano. Bueno, ese periodo es caracterizado por Pérgamo, porque Pérgamo significa elevación. Es cuando la iglesia pierde la espiritualidad, la simplicidad, el espíritu de Cristo. Y entra la pompa, la exaltación humana y se pierden las verdades espirituales. Es cuando se establece el trono de Satanás en la iglesia, según dice el libro de Apocalipsis. Y hasta el día de hoy nunca más salió. Bueno, del año 538 de Justiniano hasta 1517, la reforma de Lutero, es caracterizada la iglesia por la experiencia de Tiatira. Tiatira significa contrición. El periodo en que ahora Lucifer se utiliza de la propia estructura de la iglesia para perseguir los fieles. El periodo de la llamada Santa Inquisición, en que según los historiadores fueron muertos entre 6 millones, que son los más moderados, y otros hablan de 50 millones de personas. Otros hablan de 20 millones. De cualquier forma, sean 6, sea 50, fue un masacre muy grande que Lucifer consiguió realizar por medio de la propia estructura de la iglesia, y así fueron muertos los fieles de Cristo. Por eso se llama Tiatira, contrición. Bueno, ese periodo termina en 1517 con la reforma de Lutero y comienza un nuevo periodo, Sardis, que significa el que permanece. Es un periodo en que hay alivio para la iglesia, acaba la persecución y también la iglesia comienza a retroceder y a condescender con las prácticas antiguas de la iglesia romana, y así pierde ese fervor y ese poder del evangelio. Pero el Señor, ahora ya comienzan las señales de la venida del Señor Jesús. 1755, 1 de noviembre, fue el gran terremoto de Lisboa. Ese terremoto es el primera señal de la venida del Señor Jesús. Es interesante que fue tan grande que ese día fue consagrado para recordar el Día de los Muertos hasta el día de hoy. Bueno, en 1780, 19 de mayo, los dos grandes señales mostrados en el libro de Apocalipsis: el día oscuro y la noche oscura. Dice que la oscuridad comenzó por las 10 de la mañana, según los relatos históricos, 10 de la mañana de aquel día 19 de mayo de 1780, y se extendió durante todo el día. Fue una oscuridad que las personas cesaron sus actividades, los animales volvieron los pájaros a sus nidos, los animales a los establos, en fin, todos para descansar porque había llegado la noche. Lo interesante es que la noche en el mismo día fue una noche totalmente oscura. No había estrella, no había luna, cuando el día anterior había sido de luna llena. Dos grandes señales de la venida del Señor Jesús. Ahora, personas comenzaron a despertar, porque después de la reforma protestante, la palabra de Dios fue traducida para las lenguas modernas y comenzó a estudiar la palabra. Y comenzaron a descubrir profecías. Una que comienza en 538 y termina en 1798, que son los 1260 años de dominio papal. Ese periodo termina ahí cuando el Papa Pío VI
fue llevado para el cautiverio y la iglesia romana permaneció 131 años sin papa visible, todos en reclusión, hasta que en 1929 Mussolini, el dictador italiano, restauró los poderes de la Iglesia Católica, restringido ahora a una área menor, que conocida como el Vaticano, de 44 hectáreas. Bueno, todo eso sucede de acuerdo con la profecía. ¿Cómo esas señales fueron tan importantes? Porque ya había sucedido ahora en 1804, 1816. Se forman las dos sociedades bíblicas, la inglesa y la norteamericana. Y ellos divulgan la Biblia en el planeta entero. Y en 1833, 13 de noviembre, tenemos la lluvia de estrellas, conforme relatado en el libro de Apocalipsis. Fue un fenómeno tan impresionante, las personas pensaban que había llegado el fin del mundo. Bueno, todo esto los condujo al estudio de la mayor profecía que existe en el relato bíblico, que está en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Si estudiamos cuidadosamente esa profecía, veremos que se refiere al inicio del día del juicio que antecede a la venida del Señor Jesús. Porque cuando venga el Señor Jesús viene a dar el galardón, ¿saben? La vida eterna para los que serán salvos y la muerte eterna para los que serán condenados. Y esa profecía marca el inicio de ese juicio para 1844, día 22 de octubre, que es el último ministerio del Señor Jesús que antecede su venida. Bueno, ese periodo, desde la primera señal de la venida del Señor Jesús, 1755, hasta 1844, que marca el inicio del juicio, es el periodo representado por Filadelfia, que significa amor fraternal. Hubo un despertamiento alrededor de la palabra. Bueno, ¿cómo Satanás actúa en ese momento? En el primer siglo fue por la persecución utilizando a los judíos para destruir la iglesia de Cristo. No consiguió. En el periodo de Esmirna, un segundo periodo en que él procura destruir la iglesia de Cristo y se utiliza a los romanos. También no consiguió. Y ahí viene un tercer periodo que ahora ya no continúa con la persecución, más procura paganizar, introducir la idolatría en la iglesia. Fue el periodo de Pérgamo debido a la conversión de Constantino. Y enseguida, el 538 a 1517, el periodo de Tiatira, él vuelve a la persecución utilizando la iglesia para destruir los fieles de Cristo. No consigue. La iglesia crece. Y en el periodo de Sardis, la iglesia va perdiendo su fuerza debido a los errores que permanecieron, y ahora hay un reavivamiento en torno a la palabra, preparando el mundo para la venida del Señor Jesús. Y aquí Satanás ya no puede retirar la Biblia porque fue traducida y está siendo divulgada por el mundo entero. ¿Cómo impide a las personas de tener acceso a la palabra de Dios? Simplemente vendando los ojos por medio de la intemperancia. Es interesante que cuando sucedió la Reforma Protestante, en torno de 1500, llevaron mudas de tabaco para Europa, y de Europa el tabaco se difundió por el mundo entero. ¿Con qué propósito? Cegar la vista. En 1755, 1750, en esos años, es la Revolución Industrial, cuando el azúcar, el alcohol, los chocolates, etcétera, comienzan a divulgarse en el mundo entero. ¿Con qué propósito? Cerrar los ojos para la gente no poder ver las Escrituras. Y así es el periodo de la intemperancia. Por eso el mensaje de salud es tan importante. Mas pueden creer una cosa, en todas las iglesias, todas, inclusive esta, existen personas que aman al Señor Jesús, con malos hábitos, mas están dispuestos a abrir mano de sus
placeres, pequeños placeres de este mundo y abandonan los malos hábitos de acuerdo a la orientación de Dios y se posicionan del lado del Señor Jesús. Y ahora Satanás no tiene cómo detener la iglesia de Dios, porque ahora está preparada para mostrar al mundo el último mensaje que antecede la venida del Señor Jesús. Y ahora Satanás vuelve a la persecución. Última etapa de la Odisea, que significa el juicio del pueblo de Dios. En ese periodo, la persecución viene el decreto dominical, imposición de adoración a Dios en el domingo y abandono del sábado, decreto para no poder comprar ni vender, y por último, decreto de muerte. Y ahí se levanta el Señor Jesús y termina la historia del mundo. Bueno, cuando se habla de temperancia y de intemperancia, estamos hablando de hábitos físicos, en los dos lados. Hábitos temperantes son hábitos correctos, intemperantes son incorrectos. Hábitos temperantes son ciertos, intemperantes son errados, erróneos. Hábitos correctos también son verdaderos porque vienen de la palabra de Dios. De intemperancia son falsos. En el caso de hábitos correctos son equilibrados porque están de acuerdo con la palabra de Dios. En el otro son desequilibrados. Hábitos temperantes son de obediencia a Dios. De intemperancia son de desobediencia. Hábitos temperantes son de fe como la de Abel. De intemperancia son de presunción como Caín. Hábitos temperantes están en armonía con la ley espiritual. Intemperantes con la ley carnal. Hábitos temperantes están de acuerdo con la ley de Dios. Hábitos intemperantes con la ley del pecado. En el fondo del fondo es el conflicto entre Jesucristo y Satanás. No existe un lugar neutro. O estoy con el Señor o no estoy con el Señor. O soy temperante o soy intemperante. Por eso está escrito en el libro La Temperancia, página 122, influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. Interesante. Y vean ahora en el libro La Temperancia, página 71. Los que violan las leyes de la salud se volverán mentalmente ciegos y violarán las leyes de Dios. Por eso que en Apocalipsis 3 nos aconseja a adquirir el colirio para ungir los ojos, para poder ver. Y ahí vemos que la dimensión humana de ese colirio es la temperancia. Y eso queda bien establecido en el texto del deseado de todas las gentes, página 76. Todos los que quieren alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Esta disciplina propia es esencial, observen, para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. ¿Perciben? No solamente para entender, comprender, mas también para tener fuerza mental y percepción espiritual. Si no percibe, no discierne. Y si no discierne, no puede raciocinar y el Espíritu Santo no puede transformar el carácter. Por eso dice, por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Importante. Libro La Temperancia, página 126. Cada transgresión de las leyes de la vida física es una transgresión de las leyes de Dios. No es sin importancia no tener hábitos temperantes. Y dice en el libro La Temperancia, página 131,
Si los hábitos físicos no son correctos, las facultades mentales y morales no pueden ser vigorosas porque existe una gran simpatía entre lo físico y lo moral. Afecto uno, afecto el otro. Y enseguida, en el libro La Temperancia, página 17, dice: ninguno de los que profesan piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y de que no afectará su espiritualidad. Ser intemperante es pecado y el salario del pecado es la muerte. Y dice a continuación: existe una relación muy estrecha entre la naturaleza física y la moral. La norma de virtud es elevada o degradada por los hábitos físicos. Los hábitos incorrectos en el comer y el beber llevan a errores de pensamiento y acción. Y ahí que está el gran problema. Por eso que dicen en el mismo libro, La Temperancia, página 18, es imposible que los que complacen el apetito, alcancen la perfección cristiana. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestro auxilio y ayudarnos a perfeccionar caracteres cristianos. O sea, el Espíritu Santo no nos puede socorrer. Y este texto es muy importante, está en el libro La Temperancia, página 134. Hay muchos entre los profesos cristianos hoy que considerarían a Daniel demasiado exigente y lo clasificarían como estrecho o fanático. Ellos consideran el asunto de comer y beber como de poca consecuencia para exigir una norma tan decidida. Pero aquellos que razonan así encontrarán en el día del juicio que se han apartado de los expresos mandatos de Dios y establecido su propia opinión como una norma de lo correcto y lo incorrecto. Entonces solamente se van a dar cuenta que erraron el camino en el día del juicio, cuando no hay más nada a hacer. Encontrarán que lo que les parecía de poca importancia no era considerado así por Dios. Los requerimientos divinos deben ser sagradamente obedecidos. Los que aceptan y obedecen uno de los preceptos de Dios porque es conveniente hacerlo, mientras que rechazan otro porque su observancia requeriría sacrificio, bajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. El así ha dicho el Señor ha de ser nuestra regla en todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo aceptar parte de la palabra de Dios, parte no. Es como cuando usted entra en el ejército. Entró en el ejército, está obligado a usar un uniforme con el color determinado por el ejército, un verde oliva. Ahora, yo no puedo llegar allá y decir no. Yo creo que el pantalón de color oliva está bien, me asienta bien, pero yo quiero usar una chaqueta roja o azul. Bueno, aceptó entrar en el ejército, tiene que ponerse el uniforme por entero. Yo no puedo usar una parte y otra parte. Entonces, la misma cosa en el ejército de Dios. Yo no puedo decir, no, esto está bien, me asienta bien, me gusta a mí, pero este otro no. No hay esa posibilidad. Por eso dice en el libro La Temperancia, página 122, los que comen y trabajan intemperantemente e irracionalmente, hablan y actúan irracionalmente. Libro La Temperancia, página 18. Si el hombre atesora la luz que Dios le ha dado en su misericordia sobre la reforma pro salud, puede ser santificado mediante la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. Pero si desprecia esa luz y vive violando la ley natural, deberá pagar el precio. El Señor advierte y deja bien claro que el único camino seguro para llegar al cielo es de completa obediencia a su palabra, en cualquier área, inclusive en lo que respecta a los hábitos físicos.
En el libro Consejos sobre la Salud, página 443, dice el Señor: la verdadera religión y las leyes de la salud van mano a mano. Es imposible trabajar por la salvación de los hombres y las mujeres sin presentarles la necesidad de romper las complacencias pecaminosas que destruyen la vida e impiden que la verdad divina impresione la mente. Bueno, ese texto se refiere a personas que usan continuamente el té, el café, el cigarro, el alcohol, porque eso cierra la mente y no puede discernir las verdades espirituales y no crece, no se desarrolla y no puede reflejar el carácter de Cristo. Es muy serio eso. En el libro de la Temperancia, página 142, dice el Señor: Satanás no es novicio en la tarea de destruir almas. Sabe bien que si puede conducir a los hombres y a las mujeres a hábitos erróneos de comer y beber, ha ganado en alto grado el dominio de sus mentes y sus pasiones inferiores. En el principio, el hombre comía los frutos de la tierra, pero el pecado introdujo el uso de la carne de animales muertos como alimento. Esta dieta obra directamente contra el espíritu del verdadero refinamiento y la pureza moral. Dios requiere que su pueblo sea templado en todas las cosas. En cuanto que el Espíritu Santo quiere conducirnos hacia arriba, el consumo de carne fortalece las pasiones y nos conduce hacia abajo. Por eso que el Señor también tiene un mensaje en el cambio de los alimentos. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 498. Hay algunos en nuestras instituciones que pretenden creer los principios de la reforma pro salud y sin embargo se complacen en el uso de carne y otros alimentos que saben que son perjudiciales para la salud. Digo a los tales, en el nombre del Señor, observen, no aceptéis puestos en las instituciones mientras rehuséis vivir los principios que esas instituciones representan. Allanad el camino del Rey. Dejad de estorbar el camino del mensaje que el Señor envía. Hermano, es tan serio que la persona, si tiene conocimiento de esto, nunca se atrevería a usar café, a usar té, tomar refrigerantes así, comer chocolate. Todo eso va cerrando la percepción, impidiendo el discernimiento de las cosas espirituales. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 547. El asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias, pero la luz no ha sido recibida de todo corazón. Las complacencias egoístas, destructoras de la salud, practicadas por hombres y mujeres, han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Y observen, si las iglesias esperan fuerza, deben vivir la verdad que Dios le ha hecho. No adelanta orar y orar para el Señor dar poder, que en el derramamiento de la lluvia tardía. Si nosotros queremos tener ese poder, esa fuerza que menciona aquí, necesitamos practicar los principios de la salud. Y observe que dice ahora, en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 547. Si los miembros de nuestras iglesias no prestan atención a la luz sobre este asunto, cosecharán el seguro resultado en una degeneración tanto espiritual como física. Terrible, ¿eh? Y la influencia de estos miembros de iglesia más antiguos se hará sentir sobre los que han aceptado recientemente la fe. El Señor no obra para traer a muchas almas a la verdad debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y aquellos que una vez se convirtieron pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados?
¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? ¿Cuánto trabajo se hace? ¿Cuánta literatura se distribuye? ¿Y cuál es el crecimiento de la iglesia? Muchos. Hay un texto que dice que donde hoy día se convierte uno, el Señor traería 100, desde que su pueblo viviera la verdad para este tiempo. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 547. Hay un mensaje que presentar en cada iglesia con respecto a la reforma pro salud. Hay una obra que hacer. Ni al director, ni a los maestros debiera encargárseles la juventud hasta que tengan un conocimiento práctico sobre este tema. Algunos se han sentido en la libertad de criticar y poner en duda y encontrar faltas en los principios de la reforma pro salud. Ellos deben sostener hombro a hombro y corazón a corazón a los que están trabajando en la debida dirección. Bueno, ni todas las ciudades tienen escuelas adventistas, mas todas las iglesias tienen la escuela, el departamento infantil, que educa a los niños en el camino del Señor. ¿Y cuántas veces se le da como incentivo un chocolate, un dulce, cualquier cosa? No tengo duda, leyendo todo esto y conociendo lo que está escrito, que tendremos que dar cuenta delante del tribunal del Señor por estar desviando a los niños del camino recto de la justicia. Por eso tenemos que pensar mucho lo que hacemos, porque el Señor está vivo, Él es el líder de la iglesia. Si no atendemos su palabra, en vano estamos alimentando la expectativa de ir al cielo. Observen lo que dice ahora en el libro La Temperancia, página 133, refiriéndose a los días finales de la historia del mundo. La razón por que muchos de nuestros caerán en el tiempo de prueba estriba en el descuido de la temperancia y en la complacencia del apetito. Y la razón por la cual el pueblo no entró en la tierra prometida se debía a la repetida indulgencia del apetito. Hermanos, ¿qué más advertencia el Señor podría hacer? Y el último texto que vamos a leer ahora está en el libro La Temperancia, página 178. Ninguno de vosotros ha visto la necesidad de la reforma pro salud, pero cuando las plagas de Dios os rodeen por todos lados, es cuando caiga aún 1000 de un lado y 10.000 a la derecha, como dice el Salmo 91. Entonces veréis los principios de la reforma pro salud y la estricta temperancia en todas las cosas. Que solo la temperancia es el fundamento de todas las gracias que proceden de Dios, el fundamento de todas las victorias a ganarse. En la construcción de este templo, la primera parte a ser hecha fueron los fundamentos, los cimientos. Y ahí se construyeron las paredes y después el techo. Bueno, el fundamento del crecimiento espiritual es la temperancia, porque es el colirio que abre los ojos para poder ver la luz del Espíritu Santo y poder recibir la palabra, y por medio de la palabra el Espíritu Santo transformar nuestra mente a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Yo creo que comentarios no son necesarios. La palabra es realmente muy clara a este respecto. Lo único que pido y ruego al Señor, que cada uno que está acompañando estos temas puedan ser instrumentos en divulgarlos para que otros puedan entender el peligro que se encuentran si no buscan el conocimiento de la preparación para la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga y les conceda un corazón sensible y dispuesto a andar en los caminos del Señor, recordando que para andar en esos caminos el Señor dio su vida en la cruz para nos conceder fuerza y nos conceder finalmente la paz eterna. Amén.
Amen.